Primeramente, Hashem, empezamos. Vamos a hacer nos vamos a regresar un poquito a la clase de la semana pasada, a la lectura de la semana pasada. Me parece importante, primero, eh, hablar acerca de el carácter, ¿no? Cuando utilizamos o cuando leemos las traducciones, debemos de entender por qué el traductor utilizó la palabra que está utilizando para traducir. Nos quiere explicar qué es el carácter. Y entonces nosotros debemos de entender la palabra, nuestro idioma, o lo que nosotros entendemos por carácter para poder ahora sí entrar en el estudio del texto. Entonces, para algo muy rápido, vamos a introducirnos rapidísimo en lo que hoy entendemos por carácter, ¿correcto? Hacer una corrida muy rápida. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la etimología de la palabra carácter, que viene del griego, carácter, que significa marca, señal, señal impresa, y de craso, que es acuñar o grabar, como quien se tatúa, ¿no? O que hace algún grabado en la mesa y queda estampado. En general, el conjunto de propiedades o características con las que identificamos algo. Esto es lo que entendemos hoy en día por carácter. Y en términos, y hay dos términos en los que se utiliza. Uno, en el contexto psicológico, pero también en el contexto ético. Entonces, referido al valor moral de la persona o a los diversos tipos morales de la persona. Entonces, el carácter es algo que distingue o identifica una persona de la otra. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda sobre el carácter? Todo Alfredo. claro, amigo. Sí, está muy claro, amigo. Gracias. Perfecto. Bueno. La Real Academia Española. Adelante, Arturo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oye, una pregunta. Sí. Por decir algo, bueno, me acabo de meter, ¿no? Pero más ya estás hablando del carácter y cómo determina la personalidad de una persona. Pero ¿qué pasa si la persona cambiara, ¿no? Por decir algo que fuera, se le conoce como muy enojón, pero si esta persona llega a trabajar en su enojo y de repente ya se vuelve una persona tranquila, ¿qué pasaría ahí? Como la gente que lo tiene catalogado como enojón y que diga, no, ¿sabes qué? Que ve, pero pues ten cuidado porque es más, mejor ni vayas porque no te va, ni siquiera te va a atender y eso, pero de repente resulta que la persona cambió y pues ya tiene otros rasgos de carácter. ¿Qué pasaría ahí? No, es correcto. De hecho, la Torah lo que invita es a eso, a controlar nuestros rasgos de carácter, a modificar nuestros rasgos de carácter. Lo que estoy haciendo es ahorita un recorrido para que nosotros conceptualicemos el, el vocablo con el que los traductores nos, nos pasan las palabras en hebreo para nosotros poder entender el significado de la palabra en hebreo. Pero obvio, hay un cambio de carácter. De hecho, se supone que debe de haber un cambio de carácter o una modificación del carácter o más bien el uso óptimo del carácter. Porque una persona puede seguir siendo muy enojona, pero enojarse por lo correcto, en tiempo correcto y con la persona correcta. Y entonces, a pesar de que sigue siendo enojón, está utilizando bien ese carácter, ¿no? Pero en este momento lo que quería era retroceder un poco para entender cómo hoy día nosotros entendemos la palabra carácter y luego ya otra vez repasar lo que vimos la semana pasada. Pero obvio que eh, la etimología griega solamente la estoy utilizando para que nosotros entendamos el vocablo de carácter. Y la diferencia precisamente salta porque para el pensamiento griego el carácter es algo que ya está grabado
y en consecuencia no se podría cambiar. A diferencia de lo que dice la Torah, que en realidad dice no se puede modificar, pero sí se puede mejorar, ¿correcto? Pero bueno, continuemos. La Real Academia Española encuentra lo siguiente, que el carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona, de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de los demás, el modo de ser o el estilo. Entonces, el carácter es, por así decirlo, el modo de ser o el estilo. Bueno, la psicología también emplea este término de carácter eh, en la psicología clínica y en la psiquiatría y la define como una configuración o conjunto de rasgos permanentes que constituyen la peculiaridad psicológica del individuo, es decir, todos los rasgos emocionales, etcétera, son parte del carácter y son evaluados clínicamente. Y otra vez aquí vemos que como que son permanentes, ¿no? Para el pensamiento occidental son permanentes. Y el psicoanálisis, el carácter no se refiere exclusivamente al yo consciente del individuo, sino que está configurado por otras interacciones, subconsciente, superyo, etcétera, y el líbido, y etcétera, ¿no? Pero sigue siendo una característica o una serie de cosas que distinguen a una persona de otra y que la hacen diferente y que al parecer son permanentes, ¿no? Y bueno, los psicólogos y los psiquiatras han estado estudiando acerca del carácter y su significado. No voy a abundar, quien quiera voy a dejar el texto para que lo lean, pero en realidad hay una discusión todavía no definida de cómo encontrar el carácter, pero por lo pronto ya sabemos que es algo que distingue, es algo que está en el ámbito psicológico, en el ámbito moral, y que hace una distinción entre una persona y otra, y para el pensamiento occidental es algo que supuestamente es permanente. Y esto lo vamos a contraponer con lo que dice la Torah, ¿no? Tiene que ver con la biología, con la genética, es decir, algunas cuestiones del carácter vienen desde la naturaleza, según la ciencia y según lo han estudiado biólogos, neurocientíficos. También hay rasgos que ya te conducen a un carácter específico, aunque son mínimos, pero ya vienen desde tu concepción o desde tu biología, ¿no? Entonces también es muy interesante y también es bueno tenerlo en mente para contrastarlo con la Torah. En concreto, está en nuestra manera de relacionarnos con el entorno y con los fenómenos internos de nuestra mente, recuerdos, y por lo tanto no es una cosa o algo que permanezca fijo y que interactúe con otros elementos, ni en el cerebro ni en ninguna parte de nuestro sistema nervioso hay una estructura que produzca el carácter de cada cual. Fíjense, aquí ya los psicólogos terminan diciendo, o los estudiosos, los académicos, terminan diciendo que el carácter es nuestra manera de relacionarnos con nuestro entorno. Y son los fenómenos internos de nuestra mente, los recuerdos, y por lo tanto no es una cosa fija, ni hay un lugar en nuestro cerebro que produzca el carácter. Pero me interesa mucho porque los estudiosos llegaron definiendo, buenas noches, Rosario, llegaron a definir que el carácter es un fenómeno interno de nuestra mente, nuestros recuerdos, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver porque es importante, pensamientos, recuerdos, conocimiento que nos relaciona con nuestro entorno, que lo internamos y lo relacionamos con nuestro entorno, o lo absorbemos de nuestro entorno y lo internamos. Ya llegaron a la conclusión los estudiosos de que eso es el carácter, ¿no? Otro estudioso, William Reich, es
nos dice que el carácter no solo es la manifestación del yo, sino la suma de los modos de reacción específica en el funcionamiento, el habla, la expresión facial, la postura o manera de caminar. Este carácter del yo consta de varios elementos del mundo exterior, de prohibiciones, inhibiciones, de los instintos e identificación de distintos tipos, y sus contenidos pueden ser de origen social. Fíjense cómo este académico nos habla ya de una cuestión muchísimo más amplia acerca del carácter, que se influye por muchas más cosas, ¿no? Por último, la teoría de la personalidad habla del temperamento, y me acordé mucho de Rosario la semana pasada, que me decía si el carácter y el temperamento son lo mismo. Por lo menos hay una teoría de la personalidad que habla de que el temperamento y el carácter son lo que forman la personalidad y su relación con su entorno. Este modelito se me hizo muy, muy interesante, y por eso nada más lo pongo así, para que lo tengan en mente. Entonces, digamos que el temperamento, según lo que estudié o investigué, es lo más natural o biológico, lo más instintivo, lo más innato del ser humano. Y el carácter ya es una transmisión ayudada de esta tendencia del temperamento, de la relación social y del pensamiento y de los recuerdos, para construir un carácter, y ambos, el temperamento y el carácter, forman lo que llaman en psicología la personalidad, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá, rapidísimo, espero que no se hayan aburrido, pero me parecía importante retomar esto. ¿Alguna duda, comentario? Por favor, con todo gusto. No soy experto en el tema, pero sí me dediqué un ratito para investigar. ¿Nada? A ver, adelante, Alfredo. Y Arturo también. No los escucho. Bueno, ¿ya me escuchas? Ya te escucho. Que si te puedo leer un Adelante. fragmento, te puedo leer un fragmento pequeño del libro Psicología y Kabbalah de Rabbi Isaac Ginsburg. Es pequeño. Sí, adelante. Dice, según el programa de la Torá, el sentido de la vida es conocer a Dios, es decir, ser constantemente conscientes de su presencia. El conocimiento de Dios y no el de nosotros mismos es lo que debe llenar nuestra conciencia. Sin embargo, para conocer a Dios debemos ante todo conocernos a nosotros mismos. Y esto es todo, amigo. Esto va muy relacionado con esta parte de la conducta, de conocerse principalmente, o del autoconocimiento, como lo mencionabas en el libro, las clases pasadas, ¿no? Nada más sería eso, amigo. Gracias. No, es correcto. Y esto me va a dar pie para continuar ahora con la relectura del capítulo que estudiamos la semana pasada, que me enlaza perfectamente tu comentario, pero adelante, ahorita lo enlazamos. Arturo, adelante. Sí, yo quiero comentar que en la Torá el Eterno también habla, o sea, el Eterno habla directamente con Caín, ¿no? Y le dice que le habla acerca de su carácter, ¿no? Que el mismo carácter lo lleva a tomar una mala decisión en cuanto a la ofrenda. No sé, a mí se me hizo muy importante eso porque pues, es el Eterno el que le está diciendo, ¿no? Le habla acerca del carácter que tiene y pues ya ves que dicen que la Torah cuando habla a una persona nos está hablando a todos, ¿no? Ujú. Sí, es correcto, es correcto. Pues bien, para quien guste, el texto va a estar a mano de quien guste para leerlo, releerlo, observarlo, añadirlo, etcétera. A mí me daría mucho gusto que, que lo hicieran, ¿no? Y que me avisaran cómo fue mejorando. Bueno, ahora sí entramos de nueva cuenta al capítulo. Esto ya lo vimos la semana pasada. Empieza las leyes relativas al carácter en su capítulo 1, diciéndonos primero que existen 11 preceptos, que son imitar sus caminos, que son
11 preceptos, 5 preceptos positivos y 6 negativos, los cuales son imitar sus caminos, los positivos, aferrarse a quienes lo conocen, amar al prójimo, amar al converso y reprender al semejante. No odiar a los hermanos, no humillar, no oprimir al desafortunado, no chismorrear, no vengarse y no guardar rencor. Ya no voy a ahondar más en esto porque lo vimos la semana pasada. Ahora, es importante que vean que el precepto 1 está muy vinculado con el capítulo 1 que vamos a empezar a analizar en su extensión, ¿correcto? Y esto, como también ya lo vimos la semana pasada, me voy a ir súper rápido para que no se aburran, pero ojalá y sea para afirmar el conocimiento. Bueno, ahora sí, ¿me podrá ayudar Rosario a leerlo completo? Leyes relativas al carácter, capítulo 1, ley 1. Ya, sí, con gusto. Dice, lo estoy un poquito agrandando porque vi letras bien chiquititas. Sí, traté de hacerlo lo más grande posible, pero es Ya, todo lo que... dice, toda persona tiene rasgos de carácter diferentes, muy distintos de otros y directamente opuestos. Hay individuos irascibles que siempre se enojan, otros son tranquilos y no se enojan en absoluto. Y si ocurre que se disgustan, será levemente y alguna vez por año. Hay individuos muy arrogantes y otros humildes. Está el que va tras los placeres que nunca queda satisfecho con sus deseos, y está el de naturaleza sumamente pura que no apetece siquiera lo poco que el cuerpo precisa. Está el codicioso que no se satisface siquiera con todo el dinero del mundo, como expone, el que ama el dinero no se saciará del dinero. Y está el que se restringe y se conforma con poco, aunque no lo alcance, y ni persigue lo que le falta. Está el que se priva de comer para ahorrar todo lo posible, y cuando debe gastar lo mínimo, lo hace con mucho sufrimiento. Y el que despilfarra todo su dinero voluntariamente. Ese mismo criterio de opuestos se observa en todos los rasgos de carácter. Por ejemplo, el exultante y el melancólico, el avaro y el pródigo, el cruel y el compasivo, el valiente y el cobarde. Correcto. Bueno, aquí Rambam nos dice que hay rasgos de carácter diferentes. Y a mí me llamó mucho la atención la semana pasada, que igual ya lo vimos, pero la palabra, la traducción literal podría ser, todos tienen muchas opiniones de carácter, pero la palabra que utiliza Rambam en hebreo en realidad es da'a, la raíz es da'a, que es conocimiento, ¿no? Conocimiento, opinión, y vamos a ver algunos textos en primera de Samuel 2:3 y Job 36:4, que los utiliza como pensamientos. Y la palabra que utiliza aquí el Rambam solamente aparece 2 veces tal cual en estos 2 textos. Si quieren, anótenlos, primera Samuel 2:3 y Job 36:4. Me fui a la traducción del Tanaj.org, que se me hace lo más acertado. Y luego me fui al diccionario de la Torá y encontré que la palabra deot, que es una derivación de deot, que estamos viendo ahorita, es conocimiento. En realidad se traduce directamente por conocimiento, lo cual me trae mucho el recuerdo de lo que vimos arriba con los psicólogos, de que el carácter es el pensamiento, el recuerdo,
la forma en la que la persona interactúa con su entorno, obviamente pensando, y que no es un lugar en nuestro cerebro, sino es una forma o estructura en la que pensamos. Eso es el carácter para la Torá. Por eso Rambam utiliza la palabra conocimiento o pensamiento u opinión, ¿vale? Me pareció muy interesante que tuvieran esto a la mano. Bueno, siguiendo con esto, todos tienen mucha opinión, que es el primer párrafo del primer capítulo. Dice, primera de Samuel 2:3, no habléis en forma tan altanera, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque Dios de los pensamientos, y ahí es la palabra en hebreo, deot, es el Señor y Él establece las acciones. Entonces, la palabra deot significa pensamiento en primera de Samuel, que ya es el Tanaj. Deot no se utiliza en la Torá, solamente en el Tanaj lo encontré, así, en esa forma específica. Y luego Job lo traduce como opiniones, tanaj.org, porque verdaderamente no son mentiras mis palabras. Tienes ahora contigo uno que es perfecto en sus opiniones. Entonces, y está hablando de Hashem también, ¿no? Entonces, la palabra es pensamiento, es opiniones, según el Tanaj. Bueno, no solamente eso, en Fundamentos de la Torá, Rambam sigue utilizando este vocablo y el traductor lo pasa como conocer o conocimiento. Igualmente en el Mishneh Torah de Rambam, en la ley de arrepentimiento, lo traducen el traductor como conocimiento, el traductor del Mishneh Torah, de este Mishneh Torah. Se lo muestro para que, de este Mishneh Torah. De aquí saqué la traducción, no es del Google, pero lo traduce como conocimiento. Luego, la sorpresa que me encontré es que el Talmud también traduce deot como conocimiento, ¿correcto? Es la palabra que utiliza el Talmud ya después del primer siglo de nuestra era. En Talmud Berajot 33a, 19, Talmud Babli, y va hacia la raíz da, que es conocimiento, ¿no? Entonces, en verdad, lo que el Rambam nos estaba queriendo decir es que hay diversos tipos de conocimiento. Bueno, en la guía de los perplejos, el mismo Rambam utiliza, o el traductor utiliza como opinión la palabra deot, otra vez, en palabras de Rambam. Y entonces, podríamos decir que el primer párrafo o el primer renglón del capítulo 1 dice que hay diferentes conocimientos o opiniones o juicios o pensamientos entre uno y uno de los hijos de Adán. Y estos son diferentes y opuestos. Entonces, estamos hablando de que el carácter es la forma en la que pensamos el mundo interno y el mundo exterior, y cómo relacionamos este mundo con la Torá y con lo que tenemos que hacer. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda? Alfredo. Sí, amigo, nada más para comentarte, en el libro Derech Hashem de Rabbi Moshe Haim Luzzatto de Ramjal, también usa la palabra conocimiento como deot. Ajá, está en la página 2. Sí, es correcto. Es correcto. Ok, nada más. Gracias, amigo. Y otra vez, ahora sí enlazo el comentario de Alfredo y con lo que hemos visto de lo que hoy entienden a últimos tiempos los académicos acerca del conocimiento de los rasgos de carácter, es una forma de conocernos a nosotros mismos y cómo conocemos nuestro mundo y cómo reaccionamos a ese mundo. Esos son los rasgos de carácter, ¿correcto? Es esa forma en la que pensamos. En consecuencia, si modificamos nuestra forma de pensar, de observar el mundo, de cómo debemos de relacionarnos con el mundo, nuestro carácter va a cambiar de acuerdo a la Torá.
Lo impactante no es eso, lo impactante no es que hayan llegado los académicos, los estudiosos, los neurocientíficos, los biólogos, los psicólogos y los psiquiatras a esta conclusión. Lo más impactante es que la Torá desde el principio ya nos lo había anunciado, ¿no? En Génesis 2:6, cuando dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, le sopló aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, y cuando el Targum translitera eso a a un alma que habla, es decir, a un alma que piensa y se relaciona desde adentro con su entorno, es increíble entender que desde ese momento, desde Génesis, ya Hashem nos estaba hablando de que la principal forma que tenemos, o la principal responsabilidad que tenemos en este mundo es, como decía Arturo, también en su comentario, es seguir los caminos de Hashem, hacer sus mandamientos, cambiar nuestra forma de ver el mundo, de percibir el mundo, de relacionarnos con el mundo, cambiar nuestro mundo interno en sintonía con la Torá y con la instrucción de Hashem, ¿no? Es increíble que esto lo tengamos así de claro en un primer párrafo de Rambam, ¿no? ¿Algún comentario, pregunta? Alfredo, adelante. Otra vez, perdón. Este, sí, amigos, se me hace muy interesante esta parte porque debemos recordar que nosotros podemos conocer a Dios de forma, ¿cómo podría decirlo? Limitada, vaya. No podemos conocer la esencia, en verdad. Entonces, ¿qué podemos conocer de Hashem? Pues principalmente atributos, ¿no? Entonces, somos una creación a imagen que ha sido creada a imagen de Hashem. Por lo tanto, de esta manera podemos conocer a Dios, conociendo los atributos de Él, que son reflejados como un espejo en nosotros. Gracias. Es correcto, es correcto. Dominga levantó la mano, adelante. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, sí, claro. Ok. Yo tenía el conocimiento de que carácter era un conjunto de rasgos de lo que uno es, de las diferentes tipos de personalidades, como lo decía hace rato, ¿verdad? Pero ahorita que lo está explicando mejor, eh, porque yo tenía muchas relaciones con muchas personas, o sea, platicaba con muchas personas, y pues antes de entrar aquí yo era pastora en una iglesia y me tocó conocer mucha gente que estando dentro de la iglesia era muy agresiva y te decían las cosas así tal cual como las pensaban o no sé, o como les salía del corazón. Y yo decía, no, es que eso no es lo correcto, o sea, tener carácter no es que tú seas una persona agresiva, pero ahora que lo define con respecto al conocimiento, me doy cuenta de que es pues lo que han conocido, porque lamentablemente, ¿verdad? Aquí en México, la violencia es algo que viene desde lo más dentro del hogar. Entonces, a veces nosotros, hasta aún a veces la forma de amar la demostramos con agresión. A veces decimos, castigo a mis hijos porque los amamos, o le pego a mi esposa porque la amo, no, porque la quiero, no. En algunos, yo he escuchado esa frase. Entonces, pero es ¿por qué? Porque eso es lo que conocen ellos y por ello han definido su carácter. Entonces, cuando venimos a la luz de la palabra, ¿verdad? Encontramos de la Torá, encontramos esta hermosa frase que pues es lo que ellos conocen o tienen ese carácter explosivo porque es su conocimiento de ellos, o lo que ellos han absorbido de todo lo que han aprendido, de todo conocimiento. Bueno, es lo que yo le entiendo a esta definición. Claro, Gracias. sí, tiene toda la razón, es correcto. Una acotación y muy importante. Hay estadísticas que hablan que la violencia contra las mujeres, el 80% de la violencia contra las mujeres es dentro de los hogares, ¿no? El 10% restante es en su lugar de trabajo y, no, miento, el 15% restante es en su lugar de trabajo
y el 5% es en la calle, ¿no? Esto, estadísticas de Nuevo León, pero pues no ha de ser muy distinto en México, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que ese es un rasgo de carácter que nos distingue hoy en México. El enojo, la ira, el malestar, la violencia. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Modificando la forma de pensar o la forma de conocer el mundo. ¿Correcto? Bueno, Así toda es. la, toda la razón del mundo, señora Dominga, y precisamente en esto es en lo que nos ayuda la Torah. La Torah nos enseña a vivir de una manera correcta nuestra responsabilidad, nuestra existencia. Rosario, adelante. Sí, quería, hace, hace tiempo leí un libro que hablaba de 4 temperamentos que tiene el hombre. Claro que quiero compartir, ¿no? Porque ahora lo que está explicando es un poco diferente. Por ejemplo, dice que el hombre tiene 4 temperamentos. Uno puede ser melancólico, otro colérico, el otro es sanguíneo, ay, el cuarto no me acuerdo. Pero dicen que el peor temperamento es el sanguíneo, porque el sanguíneo dice que sufre mucho porque él tiende, cuando está a la risa, a la alegría, de la alegría pasa de frente a la tristeza, ¿no? Ahí en el libro decía que es el peor temperamento que pueda tener el hombre, lamentablemente, porque es bien alegre, pero así como es bien alegre, después cae y se pone triste, triste, triste. El colérico, por ejemplo, es que es bien ordenado, le gustan las cosas ordenadas. Y bueno, eso, ¿no? Pero yo digo que eso es parte, eso puede ser cierto que sea eso parte de nuestro carácter también, ¿no? Mi pregunta. Sí, de hecho, vamos a ver más adelante, otra vez con más precisión, eh, que estos caracteres que conocemos, que vienen desde muy anterior, desde los griegos, etcétera, pero son parte del temperamento, son características que traen por naturaleza las personas. Y es a lo que se refiere el Rambam cuando dice que eh, como tienen tendencia a este rasgo de carácter, ¿no? Por eso quise distinguir. La psicología actual habla de que el temperamento es una cosa y el carácter es otra. Rambam nos explica que la personalidad, el carácter y el temperamento, como lo conocemos hoy en día, es una sola cosa y es lo que hace que te reflejes al mundo exterior. Es la intención de hacer esto es precisamente contraponer lo que entendemos hoy como carácter, que está muchísimo más fragmentado y estudiado así en segmentos, con lo que la Torá nos decía, ¿no? O nos dice desde Génesis, que eso es lo más bonito y lo más impactante, que esta noción que ya tiene la psicología por la parte académica, ya estaba plasmada en la Torá y en la Torá oral y en el pensamiento de los sabios de Israel desde por lo menos 2600, 700 años atrás, ¿no? Y si nos queremos ver muy este, específicos, casi 3000 años atrás ya se sugerían estos, estos pensamientos, ¿no? Entonces está muy interesante. Sigamos para que continúe, está muy sabroso. Ahora, fíjense que me encontré una Mishnah. La Mishnah es una recopilación de los comentarios de la Torah y esta Mishnah se llama Pirkei Avot, es muy conocida, es muy famosa, habla de Musar. Y bueno, esta Mishnah, lo que me llamó mucho la atención es que utiliza los dos vocablos. Uno, que es Midot, que es el vocablo preferido para Orjot Tzadikim, y Deot, que es el vocablo que utiliza Rambam para los rasgos de carácter, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención esta conjunción. Ahí está en hebreo, y esto es lo que dice en español, o la traducción, la mejor traducción que yo pude encontrar al español. ¿Me podrás ayudar, Arturo, a leerlo?
Sí, cómo no. Sí, pero no me aparece, no me aparece aquí en la pantalla. ¿No lo ves? Ojalá. Yo sí lo veo. A lo mejor es tu dispositivo, amigo Arturo. Lo que pasa es que todo el día estuvo malón mi internet y yo nomás veo Bridolab México. No sé si sea para el internet. Ok, no te preocupes. Em, am, Alfredo, Rosy mejor. Porque Alfredo ya siempre apoya la clase. Rosy, échame la mano, no te me vayas a dormir. ¿Sí está, pues, Rosy? Según yo, Sí, sí estaba. Adelante, Rosy. dice leyes relativas al carácter, capítulo 1, Pirkei Avot 5:11. Hay 4 temperamentos entre las disposiciones fácil de enojar y fácil de apaciguar. Su ganancia es cancelada por su pérdida. Difícil de enojar, pero difícil de apaciguar. Su pérdida se cancela con su ganancia. Difícil de enojar, pero fácil de apaciguar. Persona piadosa. Fácil de enojar y difícil de apaciguar. Persona malvada. Fíjense, ahorita nos hablaba Rosario de 4 temperamentos que se conocen y estos 4 temperamentos están de esta forma. La palabra sería 4 medidas por conocer. 4 medidas del ser humano por conocer. La palabra midó significa medida o tamaño, literalmente, ¿no? Si lo queremos hacer literal, eso es lo que diría. 4 medidas por conocer. El hombre que es fácil de enojar y fácil de apaciguar. Si quieren hacer la tarea, vean qué relación hay entre estas 4 formas de conocer al ser humano y los 4 temperamentos que habla Rosario. Es muy interesante porque van a encontrar una similitud. Pero aquí el punto medular es la forma en que se enoja el ser humano, ¿no? El que es fácil de enojar, pero es fácil de apaciguar, ese queda tablas. Su ganancia por, por enojarse fácil y apaciguarse fácil, queda tablas. Y luego una persona que es difícil de enojar, pero también es difícil de apaciguar, esa es una persona malvada, ¿no? Una persona que es difícil de enojar, pero fácil de apaciguar, es una persona piadosa. Y una persona fácil de enojar y difícil de apaciguar es una persona malvada. Y entonces el otro es una persona que es difícil de enojar, pero también difícil de apaciguar. Su pérdida se cancela con su ganancia. ¿Correcto? Estas 4 formas son las generales. Si seguimos leyendo Pirkei Avot en todas sus Mishneh, 10, 11, 12, 13 y 14, nos va a dar más ejemplos de medidas de estos 4 tipos de personas o de características. ¿Correcto? Bueno, el Orjot Tzadikim ahora nos habla de estas medidas o de este conocimiento y nos dice que se contraponen el orgullo con la modestia, el amor con el odio, la alegría con la angustia, la vergüenza con la arrogancia, la misericordia con la crueldad, la generosidad con la avaricia y así. Como ya vimos el libro de Orjot Tzadikim y espero verlo más adelante, ya con este conocimiento de los rasgos de carácter va a ser una delicia leer el Orjot Tzadikim, van a ver. ¿Correcto? Entonces, estas formas de pensar, imagínense cuando decimos los rasgos de carácter del orgulloso, es que el hombre se piensa que es superior a Dios, superior a los demás y que Él es el causante de todos sus beneficios. Por eso se piensa y se relaciona así con su entorno y así se ve a sí mismo, ¿no? Entonces encontramos lo interesante de esto es que es nuestro pensamiento lo que hace que reaccionemos en nuestro actuar. Y otra vez me regreso a lo que dice
lo que dice Génesis, ¿no? El alma pensante o el alma que habla. Estas son las medidas de carácter. El hombre que es modesto, se piensa modesto, piensa en su entorno, cómo reacciona con modestia, se siente modesto y se piensa modesto y se opina modesto y vive y acciona respecto a estos pensamientos, a este conocimiento. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Todo bien, amigo. Vamos bien. Ok. Bueno, ahora sí, a ver si me puede ayudar Alberto. Yo ya lo veo, ahora sí. Ah, bueno, Arturo. Entonces, vamos con el capítulo 1, ley 2, del origen de los rasgos de carácter de Mishle Torah, relativos al carácter, leyes relativas al carácter. Adelante, Arturo. Sí, dice así, entre cada rasgo de carácter y el opuesto hay muchos rasgos intermedios. Algunos de estos rasgos son innatos, presentes en el ser por naturaleza desde el nacimiento. Algunos, dice algunos los individuos, ha de ser algunos de los individuos los adquieren con mayor rapidez por ser propensos a ellos. Y ciertos rasgos no son innatos, sino la persona los aprende de otros, o bien los adquiere motivado por algún pensamiento o haber oído que se trata de rasgos buenos y propone conducirse en ellos hasta incorporarlos en su ser. Fíjense bien, algunos rasgos son innatos. Si queremos compararlo con lo que los psicólogos dicen, entonces estos serían nuestros temperamentos, ¿no? Pero para la Torá y para Rambam es la forma en la que se piensa, ya es innata. Se piensa uno feliz, uno enojón, uno muy tranquilo, etcétera, ¿no? Esos rasgos que son naturales ya los traemos biológicamente, como también han descubierto últimamente los neurocientíficos y los biopsicólogos y etcétera, ¿no? Y una etcétera de personas que han estudiado el carácter, que estas características ya vienen integradas en el nacimiento. Y fíjense qué chistoso, porque los rabinos, los sabios de Israel, hablan de que la forma en la que se concibe un bebé impacta al bebé, ¿no? Genéticamente. Y bueno, ahora que he estado escuchando a algunos neurocientíficos, pues dicen que no es que el ADN cambie, pero sí hay una obstaculización con una persona, por ejemplo, que dentro del embarazo tuvo una cuestión traumática, hay un bloqueo de comunicación entre la cadena de ADN. La cadena de ADN está bien, pero hay un bloqueo de comunicación. Y entonces el niño sale muy nervioso, ¿no? Por ese bloqueo de comunicación. Entonces está muy, muy interesante que la Torá nos diga desde el principio que estos rasgos de carácter vienen de naturaleza, de nacimiento, salimos con ellos, ¿no? Luego dice, algunos individuos los adquieren con mayor rapidez por ser propensos a ellos. Imagínense una persona que todo el tiempo se espanta, ¿no? Y entonces el miedo o algún rasgo de carácter, me voy a regresar a ver si puedo. Por ejemplo, la modestia se hace una cuestión muy fuerte para esta persona porque ya nace con miedo y entonces tiene modestia o la vergüenza, ¿no? Como tiene este rasgo innato del temor, le da vergüenza y entonces lo puede exacerbar ese rasgo de carácter. La otra es otros rasgos se aprenden, ¿no? Igual una persona que es tendenciosa a enojarse, que es lo más fácil que se me ocurre ahorita, que tiene la tendencia a ser muy explosivo, si su entorno es explosivo, aprende de otras personas y de su entorno a ser explosivo. Y el otro lo adquiere motivado porque algún pensamiento, por haber oído que se trata de rasgos buenos, como decía Rosario, ¿no? Alguien Dominga, que decía que conocía a
mucha gente que era violenta y que decía que le pegaba a su mujer porque la amaba. Bueno, pues escuchó que ese comportamiento era correcto y pensó que era bueno y ahora actúa con ese comportamiento, ¿no? Bueno, pues entonces la Torá lo que nos invita es a enseñarnos que esto es posible cambiar, es posible cambiarlo. ¿Hay algún comentario, sugerencia? Adelante, Alfredo. Amigo, es increíble lo que estás mencionando porque, como lo comenté ahorita en el chat, concuerda muchísimo con Orhut Tzadikim. Este libro de Orhut Tzadikim cita a Mishle 20:11 y dice que hasta un niño es reconocido por sus buenas acciones. Entonces, ¿qué nos indica? O sea, que este versículo pues, nos dice que incluso hasta los niños manifiestan atributos, ya sea, y lo podemos ver desde pequeños, ¿no? Atributos de deseo, atributos de vergüenza, atributos de pena. Entonces, incluso hay algunos niños que ya traen incluso acciones así de maldad, maliciosos, ¿no? Entonces podemos ver esa parte, ¿no? Que sí en realidad se trae innato. Sí, en realidad, mm, vamos a ver más adelante que las acciones no son punibles porque aún no tiene una referencia de pensamiento correcta. Por eso es la importancia de que los padres les enseñemos a nuestros hijos a conducirse en la Torá. No son punibles y no son calificables de buenas o malas precisamente porque no son punibles, que es muy importante. Adelante, Dominga. Sí, mire, yo quiero compartir algo respecto a lo que estamos hablando porque siempre hablamos de carácter cuando se trata de una persona explosiva, grosera, como decía, no sé quién de los compañeros comentó, ¿verdad? De que ser de carácter es, no te acerques a esa persona porque es de carácter fuerte. Yo crecí en una familia de carácter, entre comillas, y mi papá es un hombre muy enojón, explosivo, y pues sí, había maltrato y violencia familiar, pero a veces eso de lo innato, yo creo que, pues, yo creo me voy más al conocimiento, a lo que uno conoce o a lo que uno determina, porque también dice que nos da libre albedrío, ¿no? Para determinar o elegir qué camino voy a tomar. Entonces yo siempre en mi mente, en mi corazón, yo decía, yo no quiero eso para mí, yo no quiero eso para mi familia, yo no quiero eso para mi matrimonio. Y a medida que fui creciendo, ¿no? Aunque íbamos en una religión que no nos enseñaba realmente la verdad, pero a través de la Torah que llevaba un conjunto ahí, ¿verdad? Yo fui aprendiendo, fui adquiriendo y yo le decía, yo no quiero eso, yo no quiero que en mi hogar haya violencia, yo no quiero que en mi hogar, que mis hijos sufran lo que yo sufrí, que mis hijos vivan lo que yo viví, que mis hijos vean lo que yo vi. Entonces, yo le pedí mucho a Dios, ¿no? Y le decía, ayúdame para que yo no pueda ser así. Entonces, yo creo que eso es algo que uno sí puede controlar porque tenemos esa libertad de elegir el carácter, ¿no? De definirnos, aunque hayamos vivido en un mundo de violencia, aunque hayamos venido de medio de la violencia, porque pues a mí me da pena, ¿verdad? A veces decirlo, pero pues fue lo que vivimos, violencia, golpes, maltrato, insultos, todo eso se vivió, ¿no? Y es lo que conocía. Pero pues gracias a Dios y a su palabra, ¿verdad? Podemos entender un camino diferente y que sí se puede vivir. Yo llevo 28 años con mi esposo y pues gracias a Dios hemos podido convivir, ¿verdad? En paz, sin golpes, sin tipo de esas cosas. Eso es lo que quería yo compartir. Sí, adelante, ¿no? Y tienes toda la razón. Cuando decimos innatos, no quiere decir que ya estén ahí, que ya no se van a transformar. Son tendencias, son formas de pensamiento. Por ejemplo, un bebé de manera innata llora. Bueno, a mí me pasó mucho que sabías que el bebé lo hacía porque te querías tener ahí junto a ti, ¿no? Por un poquito de eres mío, ¿no? Tú me quieres. Y entonces
te retirabas tantito y empezaba a llorar a pesar de que ya estaba cambiadito de pañal y ya había tomado su leche y etcétera, etcétera, pero te quería tener ahí, ¿no? Es innato. Ahora, nuestro trabajo como padres es enseñarles a comportar y equilibrar estos rasgos de carácter desde chiquito. Eso implica que nosotros tenemos que haber aprendido a controlar y a equilibrar nuestros rasgos de carácter. Lo vamos a ver más adelante. De eso se trata estas leyes y estas normas y estas explicaciones, no para decirnos, como dice la psicología, estos temperamentos ya están y no los vas a poder modificar en absoluto, no. Nos lo está diciendo para que aprendamos a que es una forma de conocer, de relacionarnos con nuestro entorno, que unos ya los traemos innatos o traemos la inclinación para esa forma de conducta o esa forma de pensar, etcétera, pero no quiere decir que sean definitivos. Voy a continuar porque ya nos estamos alargando y quiero terminar. Está buenísimo. Entonces, regresando a nuestro esquema primario, lo que les explicaba, temperamento, algunos rasgos son innatos, presentes en el ser por naturaleza desde su nacimiento, ¿no? A estos vamos a llamarles, para poder, ¿cómo se llama?, equilibrar lo que la psicología actual dice con lo que la Torá dice, temperamento vamos a llamarle. Y el carácter son todos los rasgos de carácter que adquirimos, aprendemos o imitamos, ¿no? Y estas dos en conjunto nos dan la personalidad o la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno. Esto quiere decir que si nosotros equilibramos nuestro temperamento, nuestros caracteres, vamos a tener una personalidad que se va a reflejar distinta al mundo exterior. Y ese es nuestro trabajo. ¿Correcto? Bueno. Dominga, no sé si me puedes ayudar, esto te va a gustar mucho. Leyes relativas al carácter, capítulo 1, alajá 3, extremos de rasgos de carácter. A ver si es este. Entre cada rasgo de carácter y el opuesto hay muchos rasgos intermedios. Algunos de estos rasgos son innatos, presentes en el ser por naturaleza desde el nacimiento. Algunos los individuos los adquieren con mayor rapidez por ser propensos a ellos, y ciertos rasgos no son innatos, sino la persona los aprende de otros o bien los adquiere motivado por algún pensamiento o por haber oído que se trata de rasgos buenos y propone conducirse en ellos hasta incorporarlos en su ser. ¿Hasta ahí? Sí, gracias. Bueno, entonces, de nuevo, estos rasgos de carácter los adquirimos. Algunos, muy pocos, son innatos. Todos los demás los adquirimos o nos tendemos hacia él. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos tener nuestros rasgos de carácter equilibrados. De eso se trata. A ver, creo que ya les cambió la laminita. Es decir, 1, 3. Me avisan si sí les... 1, 3. ¿Me ayudas, Alfredo? Leyes relativas al carácter, capítulo 1, extremos de rasgos de carácter. Leyes relativas al carácter. Ajá, leyes relativas al carácter. A ver, espérame. Ok. Los extremos de los rasgos de carácter no son un buen camino. Buen encaminarte en ellos ni aprenderlos. Si percibe que su naturaleza se inclina o tiende hacia uno de tales extremos o ya aprendió alguno de ellos y así se conduce,
que regrese a lo óptimo y que se conduzca en la senda de los buenos, la senda recta. Fíjense, ninguno de los dos extremos es bueno. Y hablemos pues de extremos buenos, ¿no? Por ejemplo, el amor, ¿no? Y aquí Rambam nos dice, no, 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 ninguno de los dos extremos es bueno. El camino correcto es el intermedio, el óptimo. No puede ser tan tendido al amor, ni tan tendido al odio. ¿Eso qué quiere decir? Que el odio también es algo que tenemos que entender, que conocer, que medir, claro, ¿no? La alegría, ¿no? Vamos a ver sobre la benevolencia, ¿no? Nos han enseñado que lo que tenemos que hacer es ser benevolentes con todos, ser bondadosos con todos, poner el cachete, si te pegan en uno, poner el otro. Bueno, la Torá nos enseña que no, que los extremos no son el camino correcto. Que el camino correcto es la senda intermedia, lo óptimo. Y nos dice, bueno, a lo mejor hay alguien que tiende mucho al amor, ¿no? Tiende mucho al amor. Bueno, pues si te das cuenta, si conoces que tiendes mucho a ser demasiado amoroso, vete y recórrete un poquito al odio. ¿Cómo? Bueno, nos lo va a explicar más adelante tanto el Hot Sadikim como el Rambam. Es decir, buscar la senda intermedia. Y no todos, y no para todos, es la misma senda intermedia. ¿Sí me explicó? No todos tenemos las mismas cualidades de carácter o los mismos pensamientos de carácter y nuestros opuestos funcionan distinto. No que sean distintos opuestos, sino, por ejemplo, yo tengo una tendencia a ser perezoso, ¿no? Pero Alfredo no tiene esa tendencia a ser perezoso. Él siempre ha sido diligente. Pero Rosario es adicta al trabajo, Dios no lo quiera, ¿no? Y entonces, el centro para mí va a ser distinto que el centro para Alfredo y que el centro para Rosario, porque somos distintas personas con distintas formas de percibir este mundo, este conocimiento. ¿Vamos bien? Bueno, voy a cambiar. Adelante, Rosy. Bueno, dos preguntas. Una persona que no llega a alcanzar este equilibrio tiende o me imagino que llega a enfermarse mentalmente. Ese sería uno, o sea, de que realmente se pierda. Y el otro, cuando hacen referencia a que el prójimo, lo que vemos en el prójimo y nos molesta y no nos agrada, es lo que debemos corregir en nosotros. Entonces es como que si yo me siento súper modesta, pero me molesta su orgullo del otro. Entonces es como viceversa, es como un espejo. Sí, bueno, la mala noticia es que el 99.999999 tenemos nuestros rasgos de carácter desequilibrados. Y ahorita vas a ver por qué. O por lo menos yo soy alguien que está súper desequilibrado con los rasgos de carácter. Dios quiera que pronto mejore uno, dos o tres. Ese es nuestro trabajo. Tenemos un trabajal enorme, pero bueno. Ahorita se van a dar cuenta por qué lo digo, pero es bien complicado que tengas todos los rasgos de carácter equilibrados. Entonces, más bien hay que trabajar día a día para lograr equilibrar lo más posible nuestros rasgos de carácter. Arturo, levantaste la mano. Sí, mira, yo digo que también tiene mucho que ver las circunstancias en las que uno trabaje o viva. Un ejemplo, a mí un día me salió un trabajo que era yo el encargado de la seguridad, como de 15 personas. Les tenía que estar checando casco, chaleco, guantes, botas, que usaran
todo su equipo de protección personal y yo me preparaba para darle las pláticas y todo, y llegaba yo súper tranquilo y acababa el día, pero bien molesto porque no se ponían los guantes, les acabas de decir que si se subían una escalera que tuvieran precaución y hacían todo lo contrario. Entonces, das cuenta que hay todos los rasgos de carácter, ahí hacían un cóctel, una capirotada y era un relajo. Por eso también te digo que depende de las circunstancias. Sí, sí, bueno, nuestro trabajo es llegar a, a eso, a que a pesar de las circunstancias, nuestro rasgo de carácter esté equilibrado, ¿no? Y eso es lo complicado, y por eso le digo a Rosy, el 99%, 99.99999% de las personas, de los seres humanos, no tenemos el nivel de equilibrar nuestros rasgos de carácter. Y sí, es complicado, es muy difícil, pero ese es nuestro trabajo. E insisto, yo siempre digo, es que Dios me dio una misión, o ¿cuál es la misión que Dios me dio en este mundo? ¿O por qué no me dice Dios cuál es la misión por la que me mandó? No, más bien no la ves, ¿no? Imagínate, tu misión es llegar a ser la persona que Hashem quiere que seas, equilibrando tus rasgos de carácter. ¡Wow! Y no solo eso, que le enseñes a tus hijos a equilibrar sus rasgos de carácter. Y no solo eso, que tu equilibrio de rasgos de carácter transforme en tu familia. Y no solamente que transforme en tu familia, sino que transforme en tu sociedad. No, pues ya con eso tenemos 240 años para lograrlo. Es mucho trabajo. Bueno, continuamos. Bueno. ¿Quién no ha leído? ¿Quién me puede ayudar? Valeria, un gusto. Alberto, Buenas noches a todos. buenas Ok. noches, Valeria. Adelante, adelante. Leyes relativas al carácter. Capítulo 1.4. El camino adecuado, el intermedio. La senda recta es el punto de equilibrio de cada uno de los rasgos de carácter. Es el punto que está igual de distancia de ambos extremos y no está más cerca ni de uno ni de otro. Por eso los sabios anteriores encomendaron que el hombre siempre sopese sus rasgos de carácter, que los considere y que oriente a la senda intermedia para alcanzar plenitud. Ok, bueno, la semana pasada les dejé una tarea de que pensaran 5 rasgos de carácter suyos buenos y 5 malos. Y luego ya que los hayan pensado, poner su contraposición y entonces el lugar intermedio, el lugar correcto para ustedes es el punto que los deja igual de distancia de la cobardía que de la temeridad. Entonces podremos llamarlo valiente, ¿no? Porque no es ni un cobarde ni es un temerario, no es alguien que no sale de su casa, pero tampoco es alguien que se avienta de un helicóptero a 1500 pies, sin paracaídas y etcétera, ¿no? No es temerario, es valiente. Cuando tiene que ser valiente, es valiente y se enfrenta teniendo un poco de miedo, pero con un poco de temeridad para afrontar el problema. Entonces es valiente. El rasgo intermedio es el correcto. Ninguno de los dos extremos es un buen camino. El intermedio, el equilibrado, es el verdadero camino de rectitud. Y ahorita nos regresamos a ver cuál es el primer mandamiento positivo de este capítulo. ¿Quién me lo dice? Imitar sus caminos. Exactamente. Pues si queremos imitar sus caminos, tenemos que lograr el punto equilibrado de nuestro rasgo de carácter, ¿no? El árbol de la vida de Kabbalah nos ofrece estas contraposiciones. Algún día se los voy a enseñar. Adelante, Rosario.
No, una pregunta es, por ejemplo, esas personas que son desequilibradas, que se van bien al extremo, esas personas necesitan ayuda profesional, que se los lleven al psiquiatra, al psicólogo, porque tienen problemas con su carácter, son muy violentos. O sea que ya van al desequilibrio ya, entonces ya serán personas que están enfermas emocionalmente. Sí, claro, si ya es algo muy extremo, pues sí, debería de ir a un profesional. Eh, si es alguien que está intentando entrar a la Torá y caminar las sendas de Hashem, pues sería bueno que tomara esta clase. Entonces va a entender muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma de curar a alguien que es sumamente violento? Bueno, Rambam nos va a ir diciendo, por ejemplo, aquel que se enoja con mucha facilidad, explota y dice las cosas, que se reserve de hablar, ¿no? Rambam nos da otro ejemplo con el avaro, que el avaro empiece a darse a sí mismo cosas buenas, hasta que se acostumbre a darse cosas buenas y entienda que dar a los que lo necesitan es correcto, ¿no? Hay formas, depende del caso y caso. Una persona que ya de plano está enferma, pues sí. De hecho, el Estado ordena cuando hay algún tipo de violencia que se vaya a una escuela para bajar la violencia, etcétera. O sea, sí, si ya es un extremo, no se arregla con Torah. Pero si es alguien que está tratando de caminar en los caminos de Hashem y verdaderamente tiene esa, ese deseo, pues más bien aprendiendo, conociendo sus rasgos de carácter y la voluntad de Hashem para su vida, podría llegar a cambiar, ¿no? Eso es lo que yo opino. Pero siempre les voy a decir, si ya es un caso extremo, los profesionales deben de estar ahí, ¿no? Gracias. Bueno, continuamos. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno. Eh, Arturo, ¿sí lo tienes a la mano? Sí, Dale. sí, dice, leyes relativas al carácter, capítulo 1:4, el camino adecuado, el intermedio. ¿Cómo es ello? Que no sea irascible, enojándose fácilmente, ni tampoco insensible como un muerto, sino equilibrado, que no se enoje sino por cosas importantes que ameritan su enojo, para evitar que vuelva a reiterarse lo que provocó el disgusto. Fíjense. ¿Cómo encontramos el camino medio? Aquí Rambam nos empieza a explicar. Que no sea irascible enojándose fácilmente. Eso, para quienes somos enojones, es bien difícil, muy difícil, porque ya vamos manejando en el carro y se nos mete una persona y ya se te prendió el foco, así como el monito que me da mucha risa. Así me siento, de mecha corta, es correcto, como decimos en México. ¿Cuál es el camino? Bueno, que no me enoje fácilmente y que tampoco me vuelva insensible como un muerto. Entonces, ¿cuál sería mi solución? Tengo que aprender a ser insensible si se me cruza una criaturita del Señor de manera equivocada, ¿no? Entonces, respirar, ¿se acuerdan aquello de respira hondo, cuenta hasta 10? Bueno, se aplica perfectamente, ¿no? Y entonces te tienes que meter te tienes que ir a ese extremo, a no reaccionar por casi nada, y ya cuando te estés acostumbrando a estar insensible, casi como un muerto, te regresas al punto intermedio. ¿Y cuál es el punto intermedio? Que te enojes por cosas que verdaderamente son importantes, ¿no? Me enojo porque mi hija tiró el agua en la mesa y estábamos comiendo. ¿Eso es importante? No. Ah, pero me llegó a las 4 de la mañana de una reunión con sus amigos y con aliento alcohólico. Bueno, entonces ahí
vale la pena enojarse, ¿no? Etcétera. Hay que escoger, saber por qué es verdaderamente posible enojarse, ¿no? Y eso es un trabajo constante, y no solamente con el enojo. Aquí Rambam nos trae un ejemplo porque es muy fácil, pero imagínate, a ver, regresemos con algo más difícil, el remordimiento y el enojo, ¿no? ¿Cuál sería el punto intermedio? O la generosidad y la avaricia, bueno, es más fácil. La verdad y la adulación, a veces detecto que soy bien adulador, entonces estoy en un extremo, pues me tengo que ir a la verdad. O a veces digo la verdad tal como es, ¿no? Sin filtro. Adelante, Rosy. Pregunta, ¿se considera el enojo como idolatría? Pero si te domina cualquier otro de esos rasgos de carácter, ¿también es No sé, idolatría o solo aplica en el enojo? no sé si soy yo o eres tú, pero no te... ¿Ahí me escucha mejor? ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, si el enojo se considera idolatría y te dominan otros rasgos de carácter, ¿también se considera idolatría o solo es aplicable al enojo? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, sí. Perdón, la llamada, Rosy se me cayó, no le entendí, su pregunta estuvo toda cortada. Una acotación. Cuando los sabios de Israel dicen que el enojo es igual a la idolatría, eh, no es que sea idolatría en sí, sino lo están equiparando a un comportamiento tan malo como la idolatría, como el no reconocimiento de Dios, o como el servicio a otra divinidad. Eh, no es que sean idolatría per se, enojarse ya. Imagínate tú, Dios no lo quiera, no suceda, no sea su voluntad, que como vieron la semana pasada, mi hija señala que uno de mis rasgos más de carácter más evidentes es que soy enojón. Imagínense, entonces yo sería, Dios no lo quiera, un servidor de cosas que no debo de ser servidor, ¿no? No, no es que sea eso, es que es tan malo enojarse que llegas a esos límites, ¿no? Así de grave es enojarse, ¿ok? Lo mismo pasa con todos los rasgos de carácter. Si tú te pasas de de un rasgo de carácter, puedes llegar a ser algo gravísimo. Y bueno, pues está el ejemplo del cristianismo, ¿no? Todo es bondad, todo es permitido, ya no hay ley, etcétera, todo es bueno, todo es amor, no hay justicia, y terminamos como terminamos en la cultura occidental. Arturo, adelante. Perdóname, Rosy. No sé si puedas volver a hacer tu pregunta, porque se cortó mucho y nada más entendí esto de la pregunta. No sé si ya está mejor tu Eh, lo que, internet. lo, lo que te comentaba, Rosy, era que si nada más con el rasgo de carácter del enojo o con todos los demás rasgos, era lo que preguntaba ella. Ok, Ajá. ok. Y, Bueno, espero que y haya contestado. No es que sea idolatría per se, sino es algo muy, muy grave el enojarse. Ahora sí, Arturo, levantaste la mano. sí, yo te quería hacer una pregunta. ¿Crees que lo que se considera como la mala inclinación nos meta mano negra ahí en los rasgos de carácter? Es que yo creo que
la mala inclinación en realidad somos nosotros y lo que pensamos. ¿Sí me explicó? ¿Cómo entendemos el mundo? El, el Rav Shalem nos decía que el que transgrede o el que se revela es porque un espíritu de estupidez lo invadió. Es decir, sabes lo que tienes que hacer, sabes cómo hacerlo y tienes la posibilidad de hacerlo, pero sin embargo decides hacer exactamente lo contrario, ¿no? Es como aquel que, la mala inclinación es como aquella que sabe que eh, dejar un libro sobre la estufa encendida es un incendio seguro. Sin embargo, no importa y deja un libro sobre una estufa segura, sobre una lumbre prendida. Seguramente eso se va a quemar y puede ser un incendio. Eso es nuestra mala inclinación, una mala decisión. Y por eso, fíjense cómo Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Por eso Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Hashem, porque lo contrario a la sabiduría es la estupidez. Entonces, ¿cómo podemos controlar nuestra mala inclinación? Pues tratando de ser sabios. Dominga, adelante. Sí, solo quería compartir, dice en el libro de los Proverbios, el capítulo 12, versículo 16, dice, en cuanto al necio se conoce al momento su irritación, mas el que disimula la afrenta es prudente. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que cuando nos enojamos mucho, porque todos nos enojamos. ¿Quién no se enoja? ¿Quién no es enojón? Yo creo que todos somos enojones, pero poder controlar la ira, yo manejo también, como dice usted, y a veces me ha tocado cada cafre, y pues sí, dan ganas de sonarle el claxon, ¿no? Y me decían las reglas del claxon. ¿Cuáles son las reglas del claxon? Una vez es un saludo, dos veces es ahí se va, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros es donde ya debemos, a través, dice que medita de día y de noche, dice el Salmo, en el Salmo 1, dice medita de día y de noche, o sea, en todo momento nosotros debemos meditar en la Torah para que a través de eso podamos ir controlando los rasgos de nuestro carácter que aprendimos por conocimiento de nuestras generaciones, porque somos un país de enojones, de gritones, de altaneros, pero creo que también es un rasgo de necedad, de demostrar que sí somos enojones, pero la necedad es demostrarla o dejarla fluir o que salga todo como yo en alguna ocasión, porque sí me enojo, le decía a mi esposo, no hagas que la fiera que llevo dentro salga, ¿no? Porque todos somos enojones, pero a través del conocimiento entendemos también que es necedad dar a conocer nuestra irritación o nuestra ira. Eso es lo que quería comentar. Sí, adelante. Sí, tienes toda la razón. Es trabajo, es trabajar. Y eso estamos hablando de un solo rasgo, el enojo. Alguien que se enojó. Alguien que se enoja es porque es orgulloso, alguien que se enoja es porque es esto, alguien que se enoja es conocer nuestros rasgos de carácter es importantísimo para empezar a trabajar y mejorarlo. Rosy, adelante. Cabe mencionar que buscamos culpables para alterar cualquier tipo de carácter, ¿no? Y no, bueno, vamos a profundizar en este tema aquí para conocernos a nosotros y, bueno, no ser como el foco para el otro. Lo que decían hace rato, ¿no? Lo que te choca, te checa. Es una... Y en México hay de refrán, botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés. Bueno, pues haz de cuenta que cada vez que tú estás echándole la culpa a alguien es porque te estás retroalimentando de una cuestión que tú tienes dentro, ¿no?
Carcacha, carcacha, ¿qué? Pues soy espejo y se te retacha, ¿no? Bueno, sabiduría de nuestro pueblo desde hace mucho que nos enseña que primero somos nosotros los que debemos de conocernos. Insisto, esta es una muy buena temporalidad para estudiar esto porque Elul es el mes en donde llegamos a Rosh Hashanah, que es el momento del juicio, ¿no? No del juicio como nos lo han enseñado, sino de el discernir en qué punto estamos. Bueno, creo que está muy padre la clase. A ver si nos damos, si la acabamos por lo menos el capítulo 1.4. Rosy, ¿me podrás apoyar? Porque Alfredo ya se me fue mi campeón de comentarios. Asimismo, que ambición es solo lo que el cuerpo necesita y sin lo cual es imposible mantenerse. Como expone, el justo come para saciar su alma. Proverbios 13:25. Asimismo, que se esfuerce en su trabajo solo para satisfacer sus necesidades primarias. Como expone, un poco es bueno para el justo. Salmo 37:11. No debe ser muy avaro ni despilfarrar su dinero, sino dar caridad de acuerdo a sus posibilidades y prestar a los necesitados debidamente, que no sea eufórico, ni ría, ni tampoco ser triste y afligido, sino siempre serenamente feliz y de buen semblante, y lo mismo con los otros rasgos de carácter. Esta es la senda de los sabios. ¿Ok? Pues empieza hablando de alguien que ambiciona mucho y dice, bueno, que no, el trabajo que tiene que hacer es dedicarse a ambicionar solo lo que el cuerpo necesita, sin lo cual es imposible mantenerse, ¿no? Entonces, si yo ambiciono muchas cosas, mi trabajo con mi inclinación es irme al otro extremo, ¿no? Si me voy a esforzar en mi trabajo solamente para las necesidades primarias, es decir, si yo estoy en un extremo, me tengo que ir al opuesto y trabajar para ir en la senda justa. Esto es lo que dice, ¿no? Tampoco puedo andar despilfarrando mi dinero, dándose de acá, como en otros momentos lo invitaba a hacer la iglesia protestante, porque, pues, si tú das dinero, el Señor te lo multiplica. No, no, espérate. No, no, tienes que ser equilibrado. Das caridad dentro de tus posibilidades y le prestas a los necesitados debidamente. Debidamente quiere decir que haces un contrato, un convenio, pagarés, etcétera, y le prestas con mucho gusto. Pero como se debe. Y no vas a andar dando, se da acá, a pesar de que en tu casa no tienen para comer, olvídalo. Pues ahí ya estás en un extremo y entonces te tienes que ir al otro extremo y decir, ahora me voy a volver avaro con la sedacá y no voy a dar más que 10 pesos de sedacá. ¿Por qué? Porque antes estaba en un extremo en donde daba todo. ¿Sí me explico? Eso es lo que nos está diciendo Rambam para equilibrar nuestros rasgos de carácter. Y por eso es muy importante conocer nuestros rasgos de carácter. Saber cuándo ya estamos así como que nos gana el corazoncito de dar más de lo que podemos, y ahí decir, ay, espérate, no, me voy a regresar porque ya me estoy inclinando a un lado no correcto. ¿Vale? Bueno, y aquí está, por último, el por qué te decía, Rosy, que el 99.99% de los seres humanos estamos desequilibrados en nuestros rasgos de carácter. Unos más, otros menos, pero todos estamos desequilibrados. ¿Me puedes decir qué dice ahí, por favor? Rosy. Toda persona que todos sus rasgos de carácter sean intermedios y equilibrados se denomina sabio. Yo por lo menos no soy sabio ni a la mitad del talón, como dice el Rav Shalem, ni la
ni la pulga que está en la piedra que se le puso en el zapato del Rab Shalem. No soy nada sabio, soy completamente lo opuesto a lo sabio. Entonces, ese nivel de sabiduría es cuando tienes todos tus rasgos de carácter intermedios y equilibrados. La verdad es que a mí me falta como 280 años para llegar a ese punto. Dios quiera que me dé tiempo. Y entonces, imagínate, el primer paso para equilibrar, para decir, bueno, ahora sí, me voy a volver un piadoso. El primero es ser sabio. Y para ser sabio tienes que tener equilibrados e intermedios todos tus rasgos de carácter. No, pues ya valió, chicos. Tengo mucho trabajo que hacer. No es que no lo pueda hacer, no es que no lo tenga que hacer, pero es que tengo mucho trabajo. Y otra vez, Pirkei Avot dice una Mishnah, no estás obligado a terminar la obra, pero tampoco te es permitido abandonarla. Entonces, nuestro trabajo es mejorar en lo más posible nuestros rasgos de carácter durante nuestra vida. Y ese es nuestro trabajo todo el tiempo, toda la vida. Adelante, Arturo. Sí, yo oí una vez una charla del rabino Jonathan de Gallet, donde dice que pues, te preparas para irte a trabajar, bajas del edificio y en la esquina de la calle donde vives se están peleando dos personas, ¿no? Se tiran al suelo, se patean y se empiezan a golpear. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer como seres humanos es la siguiente. Esa persona que estaba golpeando a la otra pude ser yo o a la que estaban golpeando. Entonces dice que el hombre es el espejo del hombre. Y pues sí, o sea, últimamente se han visto muchas circunstancias por no dominar el enojo, ¿no? Como el señor que golpeó al niño en el subway, el señor que mató a la muchacha en la carnicería ahí en Sinaloa, y muchas que se ven, el actor Pablo Laile, ¿no? Que mató a un señor involuntariamente, pero pues a fin de cuentas acabó en la cárcel. Entonces, siguiendo ese consejo, pues dice uno, ah, caray, pues si el hombre es el espejo del hombre, ahí está la cuestión. Sí, es correcto. Y imagínate al despertarse diario y decir, bueno, hoy voy a hacer un mejor trabajo equilibrando mis rasgos de carácter, ¿no? Acostarse antes de dormir y decirle, Eterno, la verdad es que me faltó equilibrar esto y esto en mis rasgos de carácter, perdón, mañana este, voy a, voy a intentar hacerlo mejor, y mi intención es hacerlo mejor. Ese es nuestro trabajo. Ese es verdaderamente nuestro trabajo. Es lo que debemos de hacer diario. La verdad es que muchas veces se nos olvida, pero si empezamos a hacer una tarea de conocernos, tener nuestras opiniones conocidas de quiénes somos, qué rasgos de carácter tengo, ser valientes y preguntarles a las personas que verdaderamente nos conocen. A quien estamos casados, nuestra pareja es quien verdaderamente nos conoce. Oye, dame 3 cualidades o rasgos de carácter buenos y 3 malas. Y ya que te las den y tú por dentro dices, ah, no, pues sí. O no, esta no, esta se equivocó. No, los hijos. Pregúntale, oye, ¿cuáles son mis rasgos de carácter? Y sabes qué, cuando tú te aperturas a tus hijos a preguntarles, a decirles, ellos solitos van a preguntarte, ¿y por qué haces ese tipo de preguntas? Ah, pues porque la Torá me invita a equilibrarme, a mantener equilibrado mis cualidades psicológicas y éticas, ¿no? Y entonces les estás enseñando Torá. Esa Torá que no te enseñaron a ti, tú se las estás enseñando en tus actos. Esa Torá es la más impactante. Esa Torá es la que verdaderamente hace que tu familia entienda el monoteísmo de la Torá, entienda el Dios que Abraham, Isaac y Jacob enseñan, ¿no? Esa Torá que se vive en la realidad.
a tu hijo en realidad que uses kipa o tanito, que pongas mezuzá, no le interesa si cuando viene tu vecino lo insultas o cuando se va tu vecino te das la vuelta y ya estás hablando mal de él, ¿no? O, o si vas en la calle y a pesar de que tengas todas las Torah y todo lo que quieras y tengas todos los estudios, cuando sales a la calle, a la primera persona que ves en una condición más baja que tú, la ofendes, la discriminas, la violentas, ¿no? ¿Quién va a querer esa Torah? Que es el verdadero problema con el cristianismo, ¿no? Que es nada más el cristianismo de domingo, ¿no? En la iglesia son unas personas, pero en su casa son otras. Una esquizofrenia. Bueno, nuestro trabajo es ser verdaderamente un ejemplo de buena conducta y de ética en todos los aspectos. No porque nos vayamos a ganar el cielo, sino simple y sencillamente porque Hashem así lo ordenó, que yo mejore mi conducta. Y cuando nuestros hijos nos preguntan, oye, ¿por qué eres así? Ah, pues porque Hashem me ordenó hacerlo y lo hago. Oye, pero ¿qué recompensa tienes? No importa la recompensa, lo hago porque Hashem me lo ordenó, ¿no? Pero bueno, hemos llegado, pude terminar. La próxima semana estamos en el capítulo 1, alajá quinta. A lo mejor terminamos el capítulo 1 la próxima semana y nos pasamos al 2. Les agradezco mucho, ya es tarde, ahora sí me pasé. Espero que haya sido de crecimiento esta lectura juntos y que así como a mí me ayudó para entender muchas cosas, ustedes también les ayude para entender muchas más.